Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a conectar Visual Studio para Mac con Entity Framework usando Docker y Azure Data Studio. Ok, para lo siguiente vamos a crear un proyecto desde cero. La versión que estoy utilizando de Mac es la MacOS Big Sur, la M1. Ok, entonces vamos a ir a nuevo. Una vez que estamos aquí, vamos a darle clic en API. Vamos a poner siguiente. Yo en este caso lo voy a hacer con el Netcore 3.1. Ustedes pueden utilizar. Yo voy a poner aquí en configuración para HTTPS. Lo quito. Pongo siguiente y aquí le voy a poner, no sé, el nombre del proyecto, ¿no? En este caso le voy a poner, no sé, ejemplo punto API punto libros, ¿no? Porque va a ser una librería. Ok, pongo crear. Vamos a dejar que corra y que se cree. Ok, aquí está. Bien, entonces, ahora vamos a hacerlo muy simple con una tabla nada más. Lo que queremos es mostrar cómo es la conexión de Visual Studio con Entity Framework, pero estamos muy acostumbrados a Windows. Pero ahora en la Mac pues es un poco más laborioso. En este caso vamos a crear nuestra lógica. Vamos a crear una carpeta que se llame modelo, que va a estar la modelo. Y una que se llame, vamos a crear una carpeta que se llame persistencia. Bien. Vamos a la carpeta de modelo. En esta carpeta de modelo pues vamos a crear la clase que va a tener nuestra base de datos. En este caso es una muy simple. Nada más es, como digo, el objetivo de este video no es crear una lógica para crear una API, sino cómo conectarnos con Entity Framework a una base de datos. Entonces no le voy a poner libros, librería, material, ¿no? Ok, vamos a crearle unas 4 propiedades. Va a ser el título, la fecha de publicación, un ID que tenga, etcétera. Bien, como mencioné, solo son 4 simples propiedades. Recuerden que con Entity Framework todo lo que tenga con ID lo va a tomar como llave primaria. Entonces, pues esto nada más es una clase muy simple. Entonces, una vez que está pues vamos a crear los nuggets, ¿no? Le vamos a meter lo necesario para Entity Framework. Para eso vamos a necesitar Microsoft Entity Framework Core. Yo estoy colocando la 3.1.22. Vamos a agregar el paquete. En realidad son 4 librerías nada más. Mientras que se agregan, nos va a pedir que agreguemos estos. Bueno, va a agregar estos paquetes. Le vamos a tener que decir que aceptar. Una vez que ya esté, se están agregando. Aquí arriba aparece. Bien, entonces ya una vez que queda, vamos a poner otro, que es el siguiente. El Microsoft.entityframeworkcore.tools. Lo vamos a chequear. Igual, yo estoy poniendo la misma versión. 3.1.22. Pueden utilizar la que quieran. Yo en este caso, pues, utilicé esta. Vamos a ponerla. Y después nos vamos a ir por el design. Entonces, ahorita vamos a darle. Ahorita ya llevamos 2. La que sigue
es la que dice Microsoft.Entity Framework Design. La chequeamos y la vamos a agregar. Y la viene la parte más importante. En este caso yo voy a conectarme a un SQL Server. Connectivity Framework, recordemos que es un ORM que nos encarga de ir pues mapeando tablas con nuestros objetos. En este caso hay muchas formas de conectarnos con Entity Framework a bases MySQL, a Postgres, a SQL Server, a Oracle, etc. Yo voy a utilizar para este video demostrativo pues el SQL Server. Entonces pues vamos a seleccionar Microsoft.Entity Framework. En este caso yo ya los he hecho, pero se me olvidó decir, si a ustedes no les aparece, pues en esta parte de buscar, pues buscamos, como les he estado diciendo, Microsoft.Entity Framework Core.SQL Server. Si ustedes se van a conectar a Postgres, pues buscamos .postgres. Regularmente tienen este iconito morado. Entonces lo vamos a agregar. Y ahorita que carga, nos vamos a ir a la parte de conectar nuestra base de datos. ¿Cómo la vamos a conectar? Ahorita está que cargue, se están agregando. Bueno, mientras se agrega, voy a agregar aquí en la carpeta de persistencia una nueva clase. Esta clase se va a llamar contexto librería. Contexto librería. Listo. ¿Qué va a ser el contexto? Bueno, aquí vamos a decirle que vaya a crear nuestra base de datos. Entonces, vamos a ponerle a aceptar aquí. Vamos a heredar de DB Context. ¿Y DB Context de quién es? Pues es de Entity Framework. Entonces nos tiene que salir Entity Framework. Muy bien. Entonces, ahora que ya lo heredamos, pusimos la librería, pues vamos a poner DB Context Option. Aquí sale. Dice así de qué clase. Pues esta clase que tenemos aquí. Ponemos aquí el nombre que queremos. Vamos a poner option. Después, bueno, escribo option. Después vamos a poner base. ¿Y de quién? Pues de option. Ahí está. Muy simple el constructor de nuestra clase. Y posteriormente, pues aquí le vamos a decir qué tablas tiene que crear, ¿no? En nuestra base de datos, bueno, vamos a crear una tabla que tenga estas propiedades. ¿Qué propiedades? Las que pusimos en el modelo. Estas propiedades las quiero que las coloquen en la tabla. Para esto le vamos a poner este nombre. Vamos a decir que le importemos. Ahí está. ¿Qué nombre queremos que aparezca en nuestra base de datos? Como el nombre que queramos, aquí le tenemos que colocar librería material. Ponemos get y su set. Bien, todos. Y ahora, hasta el momento muy simple, ¿no? Nada más hemos creado nuestro modelo con las propiedades que queremos de la base de datos. Y después, aquí hemos creado nuestra tabla. Pero en nuestro proyecto, ¿cómo va a arrancar, no? ¿Cómo va a saber que tiene que crear esto? Que tiene que crear esta tabla y con esta tabla con esos campos. Bueno, pues muy simple. Nos tenemos que ir a Startup. Y hay una parte que dice Services, ándale aquí. Y a esta parte le tenemos que agregar lo de Entity Framework. Para eso le vamos a tener que dar. Es en esta parte así. Muy simple. No, es en esta parte, perdón. En esta partecita que está hablando de Services. .add que queremos agregar un add DB Context. Y aquí nos dice de qué, ¿no? ¿Quién heredó DB Context? Pues este heredó DB Context. Este es el encargado de crear todas nuestras tablas. Todo.
Entonces nos va a pedir que referenciemos, ahí está. Después abrimos paréntesis, le ponemos el nombre que queremos, en nuestro caso vamos a poner opt, expresión lambda, abrimos llavecitas, cerramos llavecitas y punto y coma. Y aquí le tenemos que decir, pues, cómo se va a conectar, ¿no? Ok, un Divid Context, pero ¿de qué? Usando Postgres, usando MySQL, etcétera. No, pues vamos a usar SQL Server. Nos va a decir que referenciamos anti-framework y nos va a decir, sí, pero pásame las cadenas de conexión, ¿no? En este caso hay dos formas de hacerlo. La primera de ellas es creando un apt setting, en este caso o directamente desde aquí. En este caso, como es un ejemplo muy simple, pues vamos a hacerlo simple. Y para eso necesitamos saber a qué base de datos nos vamos a conectar. Nos pide qué servidor, cuál es la base de datos, database, nos pide nuestro user y nuestro password. Ahorita no lo voy a llenar, ahora estoy diciendo cómo tienen que dejar su cadena. Este es punto y coma. Esto es lo que nos está pidiendo, qué servidor, cómo se llama nuestra base de datos, nuestro usuario y nuestro password. Entonces, ahora sí viene la parte interesante. ¿Cómo lo vamos a saber usando en Docker? En los anteriores videos pues hemos visto cómo utilizar, cómo instalar Docker en la Mac, cómo usarlo, cómo migrar base de datos que tengamos a archivos a nuestra base de datos en un contenedor. Si no, pues chequen los videos de atrás. En este caso, nosotros ya tenemos corriendo nuestra base de datos. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a poner docker ps y aquí nos está diciendo, mira, tengo la imagen de Azure SQL que está corriendo en el puerto 401. Bueno, el expuesto está el 1433. Nombre se llama SQL Server y con este container ID. En el video anterior, no sé si recuerdan, que en este mismo contenedor movimos la base de datos de Adventure. Teníamos el archivo back y lo movimos adentro de este contenedor para poderlo utilizar. Si no, si quieren saber más información, pues busquen el otro video. Ahora, o como también podemos ver, pues con el icono de Docker y nos va a aparecer qué contenedores están corriendo. Ahorita está corriendo el SQL Server, ¿vale? Entonces vamos a usar la herramienta de Azure Data Studio, que sirve pues para tener una forma más visual las bases de datos que tenemos. Muy fácil la conexión, nos conectamos cuando lo vayan instalando. Y aquí vamos a crear esta base de datos, la que vamos a utilizar para este proyecto, ¿ok? Entonces voy a cerrar todo. Voy a crear uno nuevo. Voy a poner nuevo query. Create database. ¿Cómo le vamos a poner? Le vamos a poner tabla. ¿Cómo le llamaremos? Librería. Vamos a poner librería. Ay, ¿qué escribir? Librería de bien, ¿no? Nada más. Casi ilustrativo. Vamos a poner run. Y vamos a refrescar a ver si se creó. Vamos a refrescar. Aquí está la librería. Para que vean que no hay trampa ni una tabla se ha hecho. Bien. Y ahora vamos a ir. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo nos vamos a conectar a esto con anti-framework? Si está corriendo en un Docker. No, todo un caso, ¿no? No, está muy simple.
Lo vamos a hacer primero de la siguiente forma. Creo que esto es lo más interesante. Vamos a decir, sí, pues ¿en qué estás? ¿Cómo se llama? Pues estás corriendo localmente, ¿no? Primero, localhost. Después, ¿qué puerto estás utilizando, contenedor? Muy simple, para eso vamos a hacer lo que le hicimos hace rato. Docker PS, y aquí nos está diciendo qué puerto está expuesto. El 1433. Bueno, vamos a poner 1433. Después, ¿cómo se llama tu base de datos? La que acabamos de crear, librería DB. Librería DB. Después, ¿cuál es tu usuario? Este es lo interesante. Tu usuario para conectarte a Azure Data Studio, que es esta herramienta que nos permite ver de forma visual las bases de datos que tenemos, etcétera. No. Eso no tenemos que escribirlo ahí. Cuando creamos nuestro Docker y le asignamos el usuario y el password, ese es el password que tenemos que pegar aquí. El usuario y el password que tenemos que tener aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues ustedes tienen que poner aquí el password y el usuario que crearon para crear el Docker que está corriendo aquí. Este Docker. ¿Dónde está? Es que se cerró. Este Docker que está ejecutando aquí, ustedes en la línea de comandos de este terminal, pues ejecutaron un comando que era docker run para crear la imagen, qué password le pusieron, el nombre y el puerto que le hayan puesto. Pues estos son los datos importantes que tienen que ir aquí, no los que se conectan a esta herramienta que es Azure Data Studio. Entonces yo voy a ir escribiendo los míos. Ok, una vez que hayan colocado su cadena de conexión a la base de datos, vamos a crear nuestra migración. Vamos a iniciar. Para eso vamos a ir en la parte de Visual Studio, en la parte de arriba donde dice ver, abrimos terminal y vamos a ejecutar la línea de comandos para la migración. Para eso es terminal. Vamos a limpiar esto. Creo que creo que estaba con otro. Vamos a todo más. Déjense. Creo que estaba agarrando otro proyecto. Ahorita vemos qué onda. Aquí está terminal. Es que se apeligra. A ver, vamos a poner el S. No pasa nada, ahorita lo jalamos. Jalamos esto. Bueno, vamos a ver cuánto queda. Salen los puntos. LS. Aquí tenemos libros. Aquí está. Ejemplo. Creo que estaba agarrando otros. Vamos a entrar aquí. CD. Ejemplo. Ya están aquí. Ahora sí. Ok. Es aquí. A ver. Ándale. Ahí está. Bien, es que estaba agarrando otros. Estaba tomando otro proyecto y no, si no va a crear la migración. Bien, ahora sí estamos seguros que estamos en el proyecto desde la terminal, vamos a ejecutar la siguiente línea de comandos. Es .NET perdón. Migración ADT y el nombre que queremos. El nombre que queremos darle a esta migración
puede ser el nombre que quiera, mayúsculas, minúsculas. Le voy a poner migración SQL Server inicial. Ok, vamos a ver, no marque error, que todo esté bien, en orden. Ahí se cambió. A ver, vamos a ver. Perdón, se cambió. Se está haciendo. Listo. Dice que ya acabó. Perfecto. Dijo que ya está. A ver, vamos a ver. Exactamente. Como pueden notar, pues se creó en esta de la migración, en una carpeta que se llama migración, 2 archivos. ¿Y qué trae estos archivos? Bueno. Lo que ya hemos puesto en esta parte de contexto es lo que va a crear. Ahorita es como un registro que va teniendo todas las actualizaciones que vayamos haciendo nosotros en nuestro código, que va a tener la base de datos. Va a tener un registro, va a ir guardando, porque si en este caso en algún momento, no sé, se nos ocurre cambiar un campo importante, después el cliente te dice, oye, no, fíjate que estaba mejor como lo teníamos la semana pasada. Que suele pasar, ¿eh? Pues muy simple, ¿no? Pues en la otra semana guardamos una migración que se llamaba tal. Pues la restaura, porque este es un control de versiones de todo lo que obtenemos de la base de datos. Entonces es muy importante que cuando hagan un cambio importante, pues se crea una migración, ¿no? Con el mismo, nada más cambian el mismo comando, nada más van a cambiar el nombre de la migración. Yo puse migración inicial, pueden cambiar. Migración, una descripción pequeña de lo que haga cada uno. Pero ahora viene la parte importante. Vamos a ver cómo actualizamos, cómo ahora sí se va a ver en la base de datos. Hasta el momento nuestra base de datos está limpia, no ha hecho nada. Nada más internamente tiene su control de versión, pero en la base de datos nada, está limpia. Ahorita tenemos que conectarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, si abrimos nuestro archivo de migración que acabamos de crear, este archivo de migración nos va a utilizarse para crear las tablas dentro de la base de datos. En este caso, pues se va a crear una tabla que se va a llamar librería material, con los campos título, fecha, autor. Ahora viene la parte importante, ¿cómo lo vamos a hacer? De igual forma, vamos a utilizar un comando. Verificamos que estamos en el proyecto, que se llama igual. Una vez que estemos igual, vamos a ejecutar el siguiente comando. Ok, es el siguiente. .NET .NET Entity Framework EF Database Update. Vamos a dar enter y vamos a ver qué pasa. Se tarda unos segunditos, la verdad es que sí se tarda. Y aquí hay de dos, o si se conecta o nos va a salir un error como hace rato tenía, que decía si les aparece, por ejemplo, error en usuario, o me salía mucho antes el error de usuario, es porque recuerden, no hay que colocar el usuario que tenemos que para entrar a este programa que es Azure Data Studio, no, ni esta no, es colocar el usuario y la contraseña que le pusimos al crear el contenedor de Docker. Esa contraseña y ese usuario y ese puerto. Si no saben, si me acuerdo de la contraseña, pero no sé cuál era el puerto que usamos. Muy simple, abren
terminal, le ponen docker ps. Tal vez ustedes están corriéndolo en otro puerto, ¿no? Yo lo dejé por default el 1433, pero pues si no, tal vez estén corriendo en el 1440, ¿no? Porque estaban ejecutando otra aplicación. Pues aquí nos va a decir, y es el que vamos a colocar en la cadena de conexión en el startup que mostré anteriormente. Entonces pues no salió ningún error, como vimos, 0 errores. ¿A poco así de fácil? Ahora vamos a ver. Vamos a abrir nuestro Azure Data Studio. No he refrescado. Aquí todavía está en 0. Vamos a poner refresh. Oh, sí es cierto. Aquí está. Ejecutamos. Vamos a ver qué campos trae, ¿no? Vamos a dar unos segunditos. Trae librería ID, título, fecha de publicación y autor. Son las mismas que utilizamos para nuestro modelo. Las mismas. Y listo, así de simple. Y ahorita nosotros ya podemos ir creando nuestra API, creando nuestro controlador para ir insertando datos o para ir trayendo datos de esta base. Pero lo principal no era crear un API, eso ya será para otro video, sino lo principal era cómo conectar Visual Studio utilizando Entity Framework en una Mac con un Docker de SQL Server. Entonces fue muy simple. Cualquier duda, de todas formas voy a estar ahí. Muy simple, nada más hay que recordar muy bien cuál contraseña pusimos al crear este Docker. Si no se la saben mejor, pues qué tan fácil es borrarlo y crearnos otro nuevo contenedor, guardar así bien la contraseña, el usuario, y saber qué puerto tenemos expuesto, y esa es la que mandamos a nuestra cadena de startup. Después ya lo demás es la lógica que cada quien le quiera poner de sus modelos. Y listo, eso es todo. Gracias. Chao.